Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en la cuarta semana del trimestre de apologética, defensores de la fe, una fe clara, una fe argumentada, bíblica, y durante estos días el Señor nos sigue invitando, motivando. Oye, necesito testificadores, necesito gente que me presente como corresponde bíblicamente en una generación, en un siglo XXI, donde la gente está muy confundida, donde en todos lados se habla del origen, del destino, de la vida espiritual, del propósito, pero finalmente beben de fuentes que no son las verdaderas. Y por eso la importancia de ir a la palabra de Dios. Y esta semana estamos estudiando el tema del problema del mal. ¿Qué problema? ¿Qué problema el mal? ¿O no es un problema? Alcen la mano los que tienen problemas con el mal. ¿Sí? Muchos problemas con el mal. Demasiados problemas con... No, parémonos. Y saben, hasta que nosotros no entendamos bien ese problema, cómo comenzó, qué tanto daño nos sigue haciendo, seguiremos siendo malos apologetas de parte de Dios. Es decir, lo seguiremos presentando de una forma equivocada. Por eso, Hamlet, tengo una pregunta para vos. Tírala. ¡Ah, tírala! Vamos con toda. Oye, estás así como filudo, ¿ah? Bueno, ¿qué pasó en esta semana que estás así como tan motivado? Esta semana excelente. Excelente. Oye, se me perdió la pregunta. ¿Qué pasó, ah? ¿Viste? Que me bloqueaste con toda esa respuesta que diste. Bien, vamos con la pregunta. Según la historia de Job, ¿qué cuestiones estaban en juego en el conflicto entre Cristo y Satanás que exacerban? ¿Te gusta la palabra exacerban? Primera vez que la escucho, pero Primera la interpreto. vez. ¿Cómo que Imagínate. vos no lees o qué? ¿Ah? No mucho. No mucho. No much. Too much la lectura. Bueno, La Biblia la leo. Vale. Que exacerban las dudas de los creyentes y de los no creyentes sobre un Dios todopoderoso y benevolente. Listo. Si nos vamos un momento, no, vamos a ir suave. No vamos a ir técnicos, nada de eso. Principalmente era el Suave. carácter de Dios. El carácter de Dios. Lo que se estaba mirando y lo que está mirando Satanás es como, Dios, ¿tú solo beneficias a los que te siguen? Porque estábamos hablando de Job, De ¿no? Job. En la semana, Job ¿no? era como el Elon Musk de su tiempo. Él era Job era como el qué? el Elon Musk. Elon Musk de su tiempo. ok. Él era el millonario, el que tenía, principalmente, él era como una persona muy rica, era rica por decirlo. Ya, adinerada, era hacendado, rica. billonario. Le iba todo bien, tenía hijos, casas, propiedades, decía, el hombre perfecto. Facturaba. Le iba perfecto, todo bien. Entonces Satanás fue y ya dijo, hey, pero ¿por qué solo beneficias a él? Injusto. Quítale todo y vas a ver que te deja de seguir. Hazme caso. Siempre como camorrero, ¿no? ¿Entienden la palabra camorrero? Buscando camorra. Una nueva palabra para ti. Como Buscando pelea, ¿no? Eso, Como, no puya. Buscando Sí, pleito. sí. Sí, así. Entonces era principalmente eso, como, ok, solo tú lo beneficias a los que te siguen. Entonces, no, está mal tu carácter, está mal tu carácter. Esa fue principalmente la situación que Satanás, el propósito de Satanás principalmente, ¿no? O sea, desacreditar a Dios. Claro. ¿Y qué hizo Dios entonces? Dijo, hagamos pues la prueba. ¿Seguro? Job, te jodes. Le dijo, Job. ¿Cómo? Sí. Le dijo, no, Job, ¿qué pesar, Job? Mala suerte. Mala suerte. Pero Dios estaba ahí, ¿sí o no? Claro, él estaba ahí. Él nunca lo dejó. Nunca lo dejó. Siempre estuvo ahí. Yo creo que Hamlet, ¿será que se podría decir de nosotros que si hoy en día Satanás apareciera otra vez en el cielo de esa manera, dijera, bueno, a ver, agarra todo de las clases de juveniles de Inverso allá de la iglesia universitaria en Medellín, a ver si realmente te van a seguir, si tú le sigues dando salud, para vivir, casa y todo eso? ¿Diría Dios lo mismo que dijo de Job? Estoy seguro que diría, hagámosle la prueba. Ah, que ellos eso, pueden vamos soportar. con todo. Yo los conozco. Yo sé los que ellos conozco. me siguen porque Buenísimo. de verdad me quieren. Entonces, yo sé que él nos haría la prueba. Buenísimo. Tener esa seguridad en el nombre del Señor, ¿cierto? Y es importante estar preparados porque Obvio. yo creo que estamos muy acostumbrados en esta época a la comodidad. Entonces, lo que tenemos nos incomoda cuando nos sacan de nuestro sitio. Entonces, eso es lo importante, seguir firmes en la fe, porque si no, cualquier cosa que nos haga tambalear nos puede complicar. Qué feo hacer quedar mal a Dios. O sea, que Dios diga, me la juego por Él. Pero finalmente lo hacemos quedar mal y Satanás riéndosele en la cara al Señor. Camilo, ¿todo bien? ¿Te cambiaste de lugar, viejo, esta semana? ¿No soportaste la distancia? ¿Ah? No, sí, está ¿O las miradas de Leslie? No, está muy lejos ¿Qué haces allá? de acá del centro. Está muy lejos. Bueno, él es muy sumiso. Oye, tú leíste Job, ¿cierto? Job 1 y 2. Sí. ¿Qué nos contaste esta semana? Tengo una pregunta para vos. ¿Sí? ¿De qué manera la idea de una guerra cósmica
entre Cristo y Satanás te ayuda a tener una visión superior sobre la sabiduría y la bondad de Dios en medio de las luchas y los desafíos cotidianos en los que no ves sus propósitos con claridad? Medio Listo. larga la pregunta, ¿eh? Sí, está ¿Quién muy haría larguita. esa pregunta? ¿Ah? Sí, yo creo que primero tenemos que acordarnos como de nosotros mismos y de muchas veces la gente dice, cuando estás bien, Dios qué, no nombras a Dios, no nada, y cuando estamos mal, ahí sí Dios, ¿por qué me das esta calamidad? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Entonces yo creo que entender como lo que está haciendo Dios en el cielo y lo que hizo también con Job, que era como literal probar la fe que uno tenía en Dios y Dios tenía fe en Job, de que Job era fiel de verdad y por eso fue que pasó todo lo que ahorita vamos a contar, todo lo que pasó con Job, pero yo creo que es más eso de la fe que uno tiene en Dios y que Dios tiene también en que uno va a ser fiel a Dios. Claro, saben que, no sé si han escuchado de Viktor Frankl, que fue un sobreviviente de los campos de concentración nazi, él psiquiatra, y él pensó que se iba a morir allí, o sea, que él no iba a sobrevivir. Y él escribió un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido. Se los recomiendo a ojos cerrados, ¿ok? Hay que leerlo, es un libro que te ayuda, es cortito, 150, 170 páginas. Y él dice, cuando el sufrimiento tiene sentido, deja de ser sufrimiento. Cuando el sufrimiento tiene sentido, deja de ser sufrimiento. Por eso, cuando nosotros vemos que hay detrás de lo que está pasando, y la lección nos lo decía, o sea, es que la gente no ve lo que hay por encimita, ¿no? Por eso nosotros como apologetas tenemos que decirles, mira, es que hay una guerra detrás de todas las guerras. Eso se llama la metanarrativa. El conflicto es una historia que es la madre de las historias entre el bien y el mal. Y entonces la lección nos decía, en esta semana, nos decía, la historia de Job presenta varias lecciones fundamentales. Hay una guerra entre el bien y el mal. A las personas buenas también les suceden cosas malas, como Job. Los amigos de Job no comprenden bien lo que está sucediendo en el mundo y Dios está obrando para vencer el mal con el bien, incluso cuando sus caminos van más allá de la comprensión humana. Cuando nosotros entendemos eso y lo transmitimos con nuestro testimonio, entonces la gente va a decir, ok, Dios no es malo porque me lo enseñaron que era malo y me persigue y me va a castigar porque hago algo malo. Él es bueno, pero estamos en un conflicto entre el bien y el mal, una guerra. Y en toda guerra hay dos bandos. La pregunta acá es, ¿de qué lado de la historia entre el bien y el mal estamos nosotros? Y nuestros círculos. ¿En qué círculo te mueves vos, Leslie? ¿Tenés luchas ahí en tu universidad? ¿Te has encontrado así como momentos difíciles, duros, donde tengas que elegir y es difícil tomar de un lado o del otro porque vos sabes que, bueno, si tomás tal lado, tus principios están en juego, si vas del otro lado, te mantienes fiel? ¿Cómo ha pasado eso? Esa no estaba en el libreto, esa pregunta. Pues la verdad, siento que Dios ha estado mucho conmigo en estos semestres que llevo. Porque a pesar de que la mayoría de mis amigos no creen en Dios ni en nada, no es como que no me respeten por lo que yo creo. O sea, ni me preguntan cosas como, ay, ¿tú crees en Dios? Pero eso no existe. Y todo lo que estamos estudiando, entonces, ¿en dónde queda? Y pues con los profesores tampoco me ha sucedido, aunque a veces sí entro en conflicto porque hay cosas que tú ves en clases y tú dices como, eso es posible, esa evolución, wow, eso es posible. Porque, y te empiezas... porque discúlpame que te interrumpa, porque la guerra, la lucha no es una guerra física de fuerza. Si Dios tiene más músculos, y no sé por qué miramos a Hamlet todos, ¿cierto? Y su sentado. No es una guerra de músculos, es una guerra de ideas. ¿Cómo te afecta eso en tu relación con Dios, en tu caminar, en tus decisiones, en tu testificación, en tus hábitos? Pues voy a contar algo que me pasó hace unos días. Okay. Hace unos días estaba viendo demasiada evolución en una materia que se llama zoología. La evolución como de todos los animales. Okay. Entonces estaba viendo como el paso de los reptiles a los mamíferos. Y le empecé a preguntar a mi mamá. Como, no, me empezaron a decir que los dinosaurios sí existen. Y que después animales acuáticos se volvieron mamíferos. Okay. Y hay unos que se volvieron mamíferos y otros que son los anfibios y reptiles que tenemos ahora. Entonces uno empieza a pensar como, ¿y si eso sí es verdad? Y entonces, ¿dónde queda Dios? Entonces... O sea, vos misma tenés como ciertas luchas, ¿cierto? Sí, porque es difícil lo que a uno le están enseñando
y lo que uno ya sabe de Dios. Ok. Pero de igual manera, pues, pues sigo pensando en que la parte de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios tiene mucho más sentido a que todo salga de la nada, como hablábamos la semana anterior. Claro. Pero si entras en bastantes conflictos, a veces, pues yo, conflictos como de lo que creo y lo que me enseñan, como cómo estará relacionado eso. Bueno, fíjate, es una lucha de ideas y el enemigo intenta todo el tiempo desacreditarte. Que el carácter de Dios quede por el piso. Dios es el malo, el sufrimiento, porque nos hacemos preguntas, ¿por qué los bebés se mueren? ¿Por qué a un niño le da cáncer? ¿Por qué tal persona está pasando por esta situación siendo que es buena? O sea, ¿qué hay? No es un asesino, no es un ladrón, no es un corrupto. O sea, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Entonces, cuando uno ve detrás de todo esto que hay un conflicto, una guerra, y que lo que Dios quiere es el corazón, la mente, el pensamiento, la inclinación hacia Él siempre, no una fe ciega, una fe inteligente, pero que el problema, lo principal que hay que hacer para resolver un problema es aceptar que tenemos un problema. Y que nosotros somos herederos de un problema cósmico. Y que a partir de eso sabemos que todos los días Satanás va a intentar que tú dudes de tu fe, de tu fe, de tu fe. Que todos, trabajar la mente, cuando la mente se doblega y se rinde en la lucha, Satanás ya ganó. Por eso Él quiere trabajar. Por eso el Señor dice todos los días, oye, búscame, come el pan espiritual, aliméntate de la palabra para que tengas con qué responder y cómo tener como un sistema inmunológico contra todas esas malas corrientes. Así que, ¿cómo has hecho entonces, Leslie, para superar todo eso? La verdad, yo no soy la persona más juiciosa leyendo la Biblia, pero Lo aceptas, ok. pero me leí todo Génesis para Oh. entender mejor cómo estaría relacionado o, Qué lindo experimento. digamos, lo de los dinosaurios, si existen, si no existen, Ok. si Dios los creó o Dios que creó. Y fue una experiencia muy increíble, porque la verdad, la Biblia, literalmente toda la Biblia y muchos versículos de la lección de la semana pasada hablan de que Dios hizo todo, de cómo lo hace, de cómo lo sigue haciendo, y todos los créditos son para Dios. Para Todo Dios. para Dios. Por eso la fuente, ¿no? Ir a la palabra. Nosotros no podemos defender al creador, al originador, como decíamos la semana anterior, el diseño divino, si nosotros no entendemos que en esa guerra hay tanto en la Biblia que dice, es que yo soy el bueno de la historia, o sea, yo soy el que hago todo para que en esta guerra tú estés detrás mío y te pueda defender. Y Felipe, tú lees mucho la Biblia, ¿cierto? Un poquito. Digamos que sí. poquito más Estamos que- en el proceso, estamos en el proceso. de ser más juiciosos. Ese es más juicioso que Leslie, ¿sí? Oye, hay muchos versículos que nos Sí, hablaban la sí, semana sí. de cómo nosotros podemos hacer esa apologética. Sí, escuchándote se me vinieron a la cabeza varios y es, claro, tenemos un conflicto ahora mismo que no vemos, que quizás sentimos, pero no logramos comprender en su totalidad, pero eso tiene una trascendencia aún mayor y es que Dios hace todo perfecto y eso lo encontramos aquí en Ezequiel 28, 12 y 17. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿De quién estaba hablando ahí, pastor? De Lucifer. Imagínate, o sea, estamos diciendo que, por decirlo así, el ser más imperfecto que conocemos hoy en día era perfecto en su momento, es decir, Dios lo creó perfecto. Así Dios es. no hizo nada imperfecto en su momento y a su vez, pues, justamente pues, por el pecado se corrompió Lucifer, pero era un ser lleno de luz, como Lleno de dice luz. la Biblia. Posterior acá encontramos que dice que, claro, el gran dragón fue lanzado, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9. Pero lo más bonito, justamente también en Apocalipsis 21:4 dice, Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Es decir, en este gran conflicto sabemos que hay algo que sucedió en el pasado, que sabemos que fue lo que sucedió en el conflicto celestial, pero también tenemos una promesa. Una promesa, qué Una lindo. promesa de bendición, una promesa de perfección. Si bien venimos de perfección, ahora mismo el mundo sabemos que no es así, pero añoramos ese mundo donde todo va a ser perfecto, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor. Qué lindo. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis. Si bien hubo un conflicto, vamos a tener un momento en el que vamos a tener paz y tranquilidad. O sea, nosotros sabemos cómo termina la historia. ¿Quién gana? En una película cuando vemos, o en un libro, una novela que leemos, no sabemos cómo va a terminar. Inclusive me hiciste acordar ahorita que estamos haciendo el culto con la familia, Ajá. leímos en un libro... En tu casa, la semana Sí, 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 pasada, antepasada nos ahoritica. reunimos Sí, en tu sí, casa, sí, ¿no? así es. Y leímos un texto muy interesante que decía, Dios nos da un examen,
pero ya nos dio todas las preguntas. O sea, ya sabemos cuáles son las Buenísimo. preguntas, ya sabemos cómo responder las preguntas, depende de nosotros Depende de nosotros. pasar el examen. Pasar el examen. Oye, qué lindo eso, qué lindo ese ejemplo. Siempre salís con esas cosas tan sabias, Felipe. Buenísimo. Pastor, ¿cómo estás? Otra vez visitándonos. Mira, toma el micrófono ahí. Sí, otra vez. Gracias, otra vez. Un No, privilegio estar buenísimo. Y viniste hoy así con la chaqueta de claro. jean y toda la cosa. acá. Sí, para estar más a tono, Más a tono más que... juvenil. Oye, ¿alguna vez tuviste o sea, tu fe tambaleó siendo de la iglesia toda tu vida, no sé, y tuviste que, bueno, ir a la Biblia, orar mucho, ayunar, porque estabas como que el enemigo estaba ganando esa guerra en tu corazón, una guerra de ideas? Sí, muchas veces mi fe ha tambaleado. Quizá algunos pueden pensar, bueno, tú eres pastor. Sos inmune a eso, no te pasa sí, nada. No, el pecado pasa por encima y no te hace nada. Pero muchas veces mi fe ha tambaleado. Quiero contarles una historia. Pero Cuéntasela antes, ya, directamente a la cámara, así en una cápsula chiquitita de tiempo. pero antes quería decirles, no todas las preguntas van a tener respuestas. Pero a mí me surge también una cuestión. ¿Por qué la gente, digamos, nos confronta tanto cuando hay preguntas que no tienen respuesta? Pero en el mundo, en la ciencia, en el día a día, hay muchas preguntas que no tienen respuesta y nunca van a tener. Y nunca vamos a entender, sin embargo no se cuestiona No se tanto, cuestiona tanto. pero cuando se trata de religión, pues ahí está el enemigo también entendiendo que hay un telón detrás. Claro. Bueno, cuando mi fe tambaleó, hace unos 2 años, el Señor me dio la oportunidad de ir a estudiar a Montemorelos, o 3 años más o menos. Fue la primera vez que estuve allí en México, y entonces a la semana de llegar me enfermé. Pasé como 5 días sin dormir bien, me empezó a subir la fiebre, me empezó a doler todo el cuerpo, me dieron náuseas. Un golpe cultural importante. Exactamente, podría ser. Yo pensaba, vomité, me desmayé. Yo dije, Señor, ¿pero a qué me trajiste? Con tantos esfuerzos me abriste las puertas y ahora que me traes, entonces me enfermo, voy a perder por inasistencia, no voy a poder presentar un examen de inglés. ¿Para qué vine? ¿Para qué pagué? ¿Voy a perder el dinero? ¿Para qué me trajiste? Empecé a discutir con Dios. Mi fe se empezó a esfumar. Yo dije, no puede ser que el Señor me haya traído para fracasar. Escribí un WhatsApp, que lo tengo por ahí todavía, donde le contaba a mis compañeros de grupo, 2 o 3 compañeros que tenían un grupo de trabajo, mire, oren por mí porque yo veo que Dios a mí ya no me escucha, Dios me dio la espalda, de pronto Dios a ustedes los escucha, no quiero saber nada del Señor, me siento muy mal, estoy decepcionado, Dios se olvidó de mí. Y como estaba tan enfermo, envié ese mensaje a mi grupo de compañeros, que eran 3 más, pero en realidad se fue para el grupo donde estaba el docente, donde estaba... ¿Perdiste la materia? Mejor dicho, todo el mundo se dio cuenta. Estabas re mal, muy enfermo. Estaba muy enfermo. Me sentí Alucinando. tan solo. Me sentí sin fe, discutí con Dios y le dije, Señor, muéstrame si en lo que he creído tiene una razón de ser. Esas promesas de no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, en ese momento no tuvieron te fuerza olvidaron para mí, todas. no tuvieron fuerza. Vi incluso a Dios, quizá en sueños, en mis alucinaciones, que me estaba dando la espalda. Sin embargo, cuando yo estallé, cuando envié ese mensaje, cuando saqué toda esa rabia que tenía hacia Dios, empezó a llegar la gente, me llevaron al médico, descubrimos que tenía, una amiga colombiana me cuidó y me mejoré en menos de una semana. Qué Y me di lindo. cuenta que todo lo que yo estaba pensando no era real, que en realidad yo no estaba solo, que no estaba sin Dios, que Dios no me había llevado para fracasar, pero era lo que en ese momento yo creía estaba ocurriendo en mi mente. Y eso me ayudó, aunque cuestioné, a fortalecer más mi fe. Qué lindo, esos momentos de sufrimiento bien tomados, sabiendo que detrás de hay una guerra, nos hacen tener una actitud de vamos. No escucho a Dios, no veo a Dios, pero lo que hizo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre alabado. Y ya no tenía hijos, no tenía posesiones, no tenía nada. Su mujer le dijo, oye, muérete, es lo que te falta. Le cae la enfermedad, más o menos parecido, ¿no? Una enfermedad. Algo así. Y vamos para adelante. Sofía tiene una sabiduría así, es calladita, pero ella tiene la palabra justa allí. Te terminaste el agua de la semana pasada, ¿cierto?
Sí. Ya la terminó. La pregunta para ir cerrando ya. La Biblia dice que Dios le repuso a Job mucho de sus cosas, el doble. Los hijos sí, la misma cantidad, pero él no lo tuvo todo. ¿Qué nos dice la Biblia entonces? ¿No vamos a poder recuperar las cosas que hemos perdido? ¿Qué nos dice del más allá la Biblia en esta guerra cósmica? Yo siento que las cosas materiales que le devolvieron a Job eran más bien como para probar esa misericordia que tiene Dios para con nosotros. Nosotros ya cuando estemos en los últimos tiempos, ya que Jesús Estamos venga, en los últimos pues, tiempos. por eso, pero ya a lo último, pues ya cuando Jesús esté por venir, Él nos va a recompensar con algo mucho mejor que bienes materiales, que no sé, gente que sufre porque no tiene comida, porque no tiene casa. No, vamos a ser recompensados con cosas mucho mejores. Y yo creo que la mejor de todas pues es la vida eterna. Amén. Ya. Y quiero leer un pasaje corto de Primeros Escritos Ok. que menciona, bueno, dice así, refiriéndose al pueblo de Dios cuando ya está en el cielo, dice, procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba que no pudimos referirlas y todos exclamamos aleluya. O sea, lo que nos pasa en esta tierra es como tan mínimo comparado con lo que Dios tiene Con la preparado para eternidad. nosotros que, pues claramente como seres humanos dudamos muchas veces, pero ni siquiera eso tendríamos que hacer porque la gloria de Dios supera Lo supera todo, todo. Qué lindo eso, saber, tener esa seguridad, ¿no? Que el que ríe de último, ríe mejor. Hamlet, ¿cómo cerramos este programa? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? ¿Qué es ese material, esos escritos de Elena de White, que Dios le dio el don de profecía y que nos iluminan hoy en algo tan, tan fundamental en cómo nosotros colocarnos del lado correcto de la historia y ser esos apologetas, esos defensores de la fe con argumentos, con inteligencia, con compasión, con amor, que definitivamente testifiquen en un tiempo de tanta oscuridad, aunque hay tanto desarrollo, de que Dios gana al final y que nosotros tenemos que escudarnos en esa victoria. Yo creo que lo más importante siempre va a ser estudiar. Resumidamente, lo que dice el Espíritu de Profecía es estudien, lean y conozcan a Dios, porque es la manera como ustedes se van a dar cuenta cuál es su carácter y se van a dar cuenta que Él es amor realmente. Y lo que Él quiere para nosotros siempre va a ser lo mejor. Van a ver esas pruebas claramente, por lo que todo se dijo, esa batalla cósmica de estar Satanás, Dios peleando, una cosa, la mente, la otra, una idea, otra cosa. Siempre va a estar, pero lo más importante siempre va a ser eso, tener esa meta clara de que Dios está acá con nosotros, Él es amor y quiere siempre lo mejor para nosotros. Hamlet, pásame la corona que está allí al lado de la copa. Gracias. Camilo, permiso, ¿puedo? Mira, ahí tienes a tu rey, Leslie. Esta es la imagen que Satanás no quiere que nosotros veamos todos los días cuando hacemos nuestro culto personal, cuando leemos la Biblia, cuando nos arrodillamos, cuando testificamos. Él quiere desfigurar esto y de hacernos creer, no, el problema te va a matar, el problema del mal, yo sé tus tendencias, definitivamente no lo vas a lograr. Pero cuando nosotros caemos de rodillas, nos dejamos iluminar con la palabra, como decía Hamlet, leemos los escritos del espíritu de profecía, tenemos comunión en la iglesia, entonces va siendo más cerca ese momento cuando el Señor nos va a regalar una corona y nos va a decir, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, el enemigo se encarga todos los días de taparnos esa visión de un futuro como redimido, porque ya somos, Cristo murió por nosotros, pero Él intenta todos los días que el problema del mal nos gane, que nos aplaste, que nos quedemos en la confusión, en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, en la pesadilla, en la soledad, y que dejemos de ver esa patria nueva que Él tiene para todos nosotros y que finalmente como Job no podamos decir, el Señor sea alabado en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia, en la escasez, desfigurar nuestro carácter y nuestro llamado celestial. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos en esta semana tan linda, esta cuarta semana del Inverso, y que sigamos estudiando esta palabra tan linda, este libro tan lindo, este folleto de Inverso Apologética, defender la fe en ese tiempo, el siglo XXI, como Dios lo necesita. Chao.